donde transcurre la médula, o el saco dural, porque en realidad, ¿hasta dónde llega la médula? Ya está proyectando, es que desde otra reunión. ¿Vale? Ya está proyectando. Sí, no parece. Pues igual tiempo, tenemos también. Me parece que sí, ¿eh? Ah, sí, creo que 2 reuniones activadas. ¿Dónde? No, está bien. Sí está bien, ¿no? Sí, creo que Paco ya les avisó que ya está la reunión. Ah, ya. Sí, ¿dónde sí? A ver, bueno. Hay que fijarnos. Ya va. Entonces, de los espacios que se generan entre vértebras, está el del conducto, que es por donde está el saco dural, y adentro está aracnoides, cefalorraquídeo y médula. ¿A qué nivel llega la médula? A nivel L1, L2 más o menos la punta. Si esa punta está más abajo, ¿qué es? Médula clara. La médula clara. Y la médula clara tiene diferentes etiologías. ¿Como cuál? Una de ellas. Por ejemplo, cuando neurona del endodermo se imaginan en el ectodermo, ¿no? Y El mesodermo. del mesodermo, ajá. Y entonces se crea como un tejido adiposo que al Con momento lipomas. que va ascendiendo la médula se queda como que fija ese nivel y impide que ascienda la médula. Ok, entonces los lipomas es una causa. Pero está bien, ese es el fundamento, perfecto. ¿Cuál es la otra causa? La otra causa común. Que siempre interviene algo de grasa ahí, siempre encuentran grasa también en las otras. También llega ese ritmo. Puede que no me acuerdo. Que es un terminal grueso, ¿no? Ah. Está engrosado por ¿qué? Por un lipoma también. Bueno, entonces L1, L2, por eso son seguras las funciones lumbares. ¿A qué nivel? ¿Ustedes han visto una función lumbar? No. Bueno, ahí sí. Sí. Bueno, qué bueno. ¿Te recuerdas qué estructura palparon antes de funcionar la columna? ¿Vale? Bueno, él no contestó, pero... Sí, creo que, o sea, tocan las apófisis espinosas de la L1, L2 y L3. Ajá, ¿y cómo saben que son esas? Pues según yo, la cresta de la cadera correspondería más o menos a La cresta inguinal corresponde al nivel de L3, L4, más o menos. Con eso estás segura de no picar la médula. Entonces se convierte en esperado a veces, cuando estás introduciendo la aguja, darle a una raíz, porque la intención es que esa aguja llegue al sitio de lo que está por debajo del cono medular, que es todo equina, ¿verdad? Bueno, en cuanto al conducto, en cuanto a los forámenes que están laterales, por donde es la emergencia de los nervios raquídeos, ya lo hemos dicho, esos espacios tienen límites. ¿Cómo describiría los límites, los espacios? Que sería el pedículo superior, bueno, Superiormente, sí, di la referencia, o di la orientación, y luego la estructura. Superiormente el pedículo superior, ¿verdad? De la vértebra superior. Sí. Y inferiormente el pedículo de la vértebra inferior. Anteriormente sería la articulación de los dos cuerpos vertebrales y el cuerpo intervertebral. Anteriormente el cuerpo vertebral y el disco. Es lo que está ahí adelante. Y posterior. Posterior sería las que son parte de los procesos Láminas. Aquí ya te lo dije. Las láminas. Por eso, cuando si de aquí sale el nerviosito y esto se hernia, lo contacta. Por eso las hernias del disco muchas veces cierran esos forámenes y contactan el nervio.
Esto sería, ahora, la hernia, pero así per se, es una protrusión del disco que se extiende más allá de este margen, de este límite. Es que se me olvida, no me están viendo los otros el dedo, ¿no? De este límite. Aquí, en esta imagen, encontramos estructuras ligamentarias, porque todos estos huesos tienen que estar bien sujetos entre sí. ¿Cuál sería este ligamento? El ligamento anterior. ¿El ligamento qué? Longitudinal anterior, claro. Acuérdense que acá está el abdomen, aquí está la espalda. Ligamento longitudinal anterior. Y este va desde qué punto carnométrico? Desde el vacío hasta el sacro. Es un ligamento, por eso se llama longitudinal, porque está en toda la extensión de la columna. Este es el disco, el núcleo y el anillo fibrocartilaginoso. Ligamento Longitudinal posterior. longitudinal posterior. Sí, es longitudinal posterior, pero es el que hace el límite anterior del conducto. Es que igual que el cuerpo humano. Sí, posterior de la vértebra, así claro. Pero por eso, cuando se habla de anterior o posterior, siempre hay que ponerle el apellido de qué estructura, si no, no se puede perder. Aquí tenemos una cápsula. Esta es la cápsula. Esta. Sí, sí, no, está bien. El ligamento entre un proceso espinoso y otro proceso espinoso. Ligamento interespinoso. El ligamento que está sobre el proceso espinoso. Espinoso. Y el amarillo no está dibujado aquí y ya de acá. Es lo que cuando uno ve de posterior hacia anterior, está tapando el resto del espacio. Es el ligamento amarillo. Cuando este disco se sale de este margen, se llama hernia. El disco puede colapsarse completamente y abombarse. Eso puede cerrar. Esto es un corte en línea media. Si se fijan, el gran espacio que hay dentro del conducto y un espacio pequeño a nivel del foramen. Voy a poner otra imagen para que quede mucho más claro. Ay, pero aquí están unos pacientitos, ¿verdad? A ver. ¿Cómo lo cerré, oye? Bueno. Para tener un mejor entendimiento de eso de los discos, vamos a ver esta imagen. Miren, estamos observando un estudio de resonancia magnética, cortes axiales y cortes coronales. Dejen ver más en qué nivel está. Cuando uno los fusiona, a veces puede, bueno, en este caso no, porque puede ser un corte mucho más alto este. A ver si aquí está. Así por donde yo le estoy pasando, es la ventaja de fusionarlos, que con este tienes certeza de qué nivel es este. Entonces vamos a colocarnos en una estructura normal. Deje ver si mejor con este, si es posible. Sí. Bueno, entonces, ahora sí, aquí
Estos son los discos, estos de aquí. Esa estructura de color oscuro. Cuando hay una hernia justo en el centro, se llama hernia central. Cuando está al lado del centro, se llama hernia paracentral. Resulta que cuando está el cuerpo y los pedículos y las láminas, ese pequeño ángulo que hace por dentro se llama receso lateral. Cuando es la hernia central, luego la paracentral y más lateral, encontramos ese receso y se llama hernia del receso lateral. Más lateral ya entramos, el receso lateral sería esto de aquí. Más lateral, entramos al foramen, se llama hernia foraminal, y lateral al foramen se llama hernia extraforaminal. En todos esos sitios puede haber alguna emergencia o salida de ese disco y dar síntomas. Nomás para que vean la variedad de hernias que existen. Y bueno, aprovechando para que vean lo que se puede hacer fusionando las imágenes estas. Eso respecto a lo de la hernia, para que quede un poquitín más claro. Aquí tenemos otra fotografía de un cadáver en donde se aprecia, podemos ver el conducto medular, o vertebral, mejor dicho, y los forámenes del otro lado, por donde salen las raíces, los discos, etc. Desde el punto de vista estructural, ¿hay algún comentario o duda de la columna? Yo sé que esto es así muy a grandes rasgos, pero para que vayan acordándose de lo que ya les habían enseñado. Es más que nada de cuando emerge la raíz nerviosa y tenemos una hernia que causa que causa un efecto de mano sobre el rey. Se toman, para la exploración del nivel, se toman en cuenta la raíz nerviosa tal cual o el nivel celular, porque es el efecto del desagüe que tiene los circuitos que sube dos niveles. En la exploración para saber el segmento afectado, nos fijamos en cómo deberían ascender o tal cual en la raíz. Por ejemplo, ahí, déjame ver si hacer una imagen acá, para que quede claro eso. Sería, Doctor, Sí. ese sería el esqueleto de mujer u hombre. ¿Este? Ajá. Ni idea, ¿eh? No, o sea, con esa imagen poder diferenciar. Es que por el bote, la curvatura que tiene. Por el tamaño de la de la cadera. Es que no sabe por qué. Le es un poco más. Pues mira, entre mujeres varía muchísimo también el esqueleto. Así que con esos datos yo creo que no sería... A ver si aquí de casualidad, y por aquí está esa imagen. Si acaso viene y dice algún comentario. No, no dice. Bueno, de este no. Bueno, por ahí debe de estar. En fin, vamos a... Quiero encontrar esa imagen para explicarles entonces lo que dicen sus compañeros de los niveles, que eso es una pregunta muy, muy importante. Es que, o sea, según yo, solamente se tomaría en cuenta, por decir, si la represión está en L1, lo que inerva L1, solamente se va a ver afectado, o sea, sí, alterado dos niveles arriba. Si el dolor está grueso, y si temperatura. Ahorita, Pero cuando está pues, por el mismo nivel. la raíz está clasificada de acuerdo al sitio de emergencia. Es decir, si sale por debajo del pedículo de L4, es una L4. Ahorita te voy a mostrar la imagen. Pero es en relación a la cuestión ósea. Vamos a clasificar las vértebras. Pues. Pues se me hace que no ha de venir aquí.
A ver si de casualidad la tengo acá. Aquí ya no tengo yo muchos libros. Yo digo que este hombre, por la ayuda de bueno, antes de hacerlo, fue por el otra. Pero es que eso. Porque yo no me gané. Yo a medir nada. No, yo no. Ya ves, Valeria también pensó que era de hombre, Valeria Macuña. Yo también dije que y él que se llama ¿qué? No sé. ¿Te dices una mujer? No, yo no, pero no sé qué habla. Pregunta. Por ejemplo, en este dibujo, la emergencia de esas raíces está clasificada, no aparece, pero es por el foramen en donde sale. O sea, correspondería, digamos, mira, esto teóricamente, lo de la izquierda, lo que estoy, lo de la izquierda es el segmento medular y lo de la derecha es la raíz. Naturalmente que los segmentos medulares acaban en el cono, ¿cierto? Pero mira, por ejemplo, aquí está el segmento medular L4, que es la última parte de ese cono. Y claro, aquí sale desde la médula el ramillete de fibras nerviosas que cuando se condensan forman el nervio raquídeo, pero el nervio raquídeo tiene la emergencia hasta acá abajo. No se clasifica como a nivel de la médula, se clasifica por donde sale la raíz. ¿O cuál era la pregunta? Es que nuestra pregunta es más a nivel medular. De vías. De vías, de las vías nerviosas. En la vía espinotalámica hay un tracto que, bueno, nosotros deslizamos, que hace que la información se interprete dos segmentos por arriba de donde llegue. Que decuse. No, bueno, supongamos que Es una decusación la que están hablando. supongamos que detectamos un paciente y a nivel de la arteria, que aproximadamente ya no siente nada, por ejemplo, de temperatura ni dolor hacia abajo. Eso quiere decir que su lesión puede estar del lado contrario, pero dos segmentos más arriba. Porque la sensación de dolor de temperatura. Sí, te entiendo esa parte. Sí, puede ser así. Pero, o sea, puede ser ahora, en la práctica, eso no es así de preciso. Tú estás hablando de dermatomos. Los dermatomos sí tienen dibujos y niveles, pero están empalmados los dermatomos. No son tan precisos ubicarlos. Te iba a poner, por ejemplo, mira, yo aquí tengo unas ilustraciones. Digamos que, bueno, eso sí que vamos a revisar eso. Sí, para continuar. No, pero sí, es que sí es importante. Lo demás lo vamos a volver a ver cuando veamos patología. Si vamos a ver, por ejemplo, hernia de disco, vamos a ver otra vez eso. Si vemos túneles del carpo, a ver, aquí, por ejemplo, yo tengo estos, con lo que hago mis historias clínicas. Es un formato muy sencillo. No más que este mugrero. Tengo que salir. Ahí está. Bueno, mejor ahorita les muestro eso mejor. Tengo que salirme de aquí. Ahí está.
Esa computadora ya está en las últimas, ¿eh? Mira, tú dices estos de los dermatomos. Así como viene en ese dibujo, así en la realidad no, así súper definido no es. Están empalmados, pero te orientas cuando menos que estás o T6 o T5 o T3. Por esa, y luego ves la imagen y hay una lesión justamente por el sitio. Pero también, además de los dermatomos, están los miotomos. Los miotomos también son lo mismo, pero con la expresión muscular, no de territorio sensitivo, exacto. Bueno, continuamos entonces. Aquí está. Quedamos que esa columna era de... No sé. Como sapiens sapiens. Dale. Bueno, y al hablar y recordar un poquitín de médula, justo lo que vimos en la ilustración que puse, cómo a niveles cervicales, por el proceso de crecimiento diferente entre la médula y la columna, la parte más alta tiene una emergencia horizontal de las raíces y conforme va disminuyendo se empieza a hacer oblicua hasta llegar a la cola de caballo, que es casi longitudinal hasta que tiene la salida. Médula, cono medular y caudequina. Es importante que se reconozcan esas estructuras, porque de todas maneras las vamos a revisar de vuelta cuando veamos patología, alguna patología en particular. Aquí vemos en su conjunto, en un espécimen cadavérico, un corte sagital, la relación que tiene ese canal con las vértebras, discos, médula y demás. Aquí, en la ilustración del lado derecho, observamos un cadáver que se le ha practicado una laminectomía total de toda la extensión de la columna. Además, se le realizó una durotomía. Esto no se ve, no se debe de ver así. Aquí la dura madre está abierta, es más, se la quitaron. Y aquí podemos observar cómo en niveles altos tienen una emergencia horizontal. Conforme desciende, se convierte en inferior, oblicua, y aquí están pues, la caudequina propia, totalmente longitudinales. Esto es solamente para refrescar un poco los conocimientos de la columna desde el punto de vista anatómico. Muy brevemente vamos a revisar qué sigue más allá de la emergencia de los forámenes. Y aquí sabemos, antes de continuar, que las raíces se forman por dos ramilletes nerviosos, unos ventrales y otros dorsales anteriores o posteriores. Esta es una imagen dorsal de la columna, porque este es el óbex. Si esto son fibras dorsales, ¿qué elementos sensitivos? Muy bien, este es el ganglio, el ganglio dorsal, ¿verdad? Sí. ¿Hay ganglio ventral? No. Muy bien. Entonces, el ganglio dorsal, y ahora sí ya se junta con sus homólogos en la parte anterior y forman la raíz nerviosa. Que quede claro que después de esa raíz se bifurca o antes y se va a la parte posterior de la médula y a la parte anterior. Ok. Hablando de la relevancia de la médula, de la propia médula, si ustedes ponen atención cuando ven una médula, ven que tiene dos sitios en donde es más ancha. Se llaman intumescencias, intumescencia cervical y la lumbar. Es por los plexos. Es más ancho a nivel cervical porque ahí van a llegar un paquete muy importante de raíces nerviosas y por eso es más ancho ahí y es más ancho en la región lumbar por el plexo lumbosacro. Hablando de plexos entonces, es lo que continúa en la vía. Recordemos que desde el punto de vista motriz, ya antes de salir de la médula, en el asta anterior, está un sitio en donde sinapta la neurona motora superior que viene desde la corteza cerebral y a nivel del asta ventral
medular sinapta con la neurona motora inferior, que clínicamente tiene manifestaciones distintas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se comportaría? ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas de lesión de neurona motora superior? Hiperreflexia, por ejemplo. ¿Cómo dice? Hiperreflexia. Hiperreflexia, sí. Hipertonía, claro. Espasticidad, sí, es un tipo de hipertonía. ¿Qué otro? ¿Qué podemos encontrar también? Neurona motora superior. Hiperreflexia, espasticidad. Babinski positivo. El Babinski positivo, sí, también. ¿Qué otra cosa? Algo que tendrán en común, inferior y superior. Eso sería como la última, ¿verdad? Pero antes de inmovilización, ¿qué está? La debilidad. La debilidad. Pues hablando de fuerza, es fuerza, ¿se acuerdan de la escala de Daniels? En las dos, la lesión de neurona motora inferior y superior, si es parcial, las dos cursan con debilidad. Tienes un paciente débil. Si le haces reflejos y no tiene respuesta, y encima revisas el tono y está aumentado, estaría disminuido, ¿no? Para que sea de neurona motora inferior. O sea, con tendencia a la flacidez. Podemos distinguir entonces por los reflejos, ya quedamos, si es de neurona motora superior, van a estar aumentados. Si es una exploración inmediata a la lesión, puede tener un par de días que esté abatido ese reflejo. Conforme transcurren algunos días más, ese reflejo ahora sí ya se vuelve, la respuesta se vuelve muy intensa. Por los reflejos, por el tono, por la fuerza, es muy parecida. ¿Quién da fasciculaciones? ¿La neurona motora superior o la inferior? La inferior. Es otro dato de la inferior. El Babinski, característico de la superior. ¿En qué consiste el Babinski? ¿Usted se acuerda, doctora? ¿Usted? Una lesión de... Sí, de la neurona motora superior, pero ¿cómo se interpreta o qué? Pero es que les pasa una puntada. Por la parte lateral y luego las dos. La respuesta de los dedos del pie es extensora. Eso sería un Babinski. Cuando es flexora es una respuesta normal, o cuando es indiferente se pone indiferente. O cuando le da muchas cosquillas y te sacan el pie, hay que repetirlo. Porque eso es muy común, sobre todo cuando no tiene nada. En bebés es normal, ¿verdad? En bebés, sí, hasta 2 años se puede considerar fisiológico un Babinski. ¿Qué otro detalle? Bueno, el reflejo también tiene que ver con la cuestión de sensibilidad, porque todos los reflejos tienen componente sensitivo y motriz. El sensitivo, pues tiene que ver con quién le está diciendo que se está estirando una fibra muscular. ¿Ustedes saben más o menos cómo funcionan los reflejos? ¿En qué consiste un reflejo? Sí, pues dependiente de los musculares que tengan. Oso muscular también son fibras nerviosas, fibras musculares, pero están innervadas por una llamada gamma, de neurona gamma. Entonces, cuando detectan un estiramiento repentino, mandan una señal aferente hacia la médula. Hacia la médula, el segmento que lo integra, y a través de interneuronas mandan señales a neuronas musculares para que se contraiga. Eso tiene una influencia por un sistema central, y por eso cuando hay una lesión alta se ve comprometido ese reflejo. Finalmente, hablando del plexo braquial, tenemos como a nivel inmediato de la emergencia de estructuras desde la médula, ramilletes nerviosos, se juntan los anteriores con los posteriores y forman una raíz. ¿Qué está haciendo su compañero? Ah, ok. Se juntan y hacen troncos. En el caso del plexo braquial, ahorita les voy a aquí una ilustración para que tengan más o menos idea desde dónde empieza. Empieza bien alto, como por aquí.
También porque antes me lo imaginaba que estaba hasta acá abajo, pero no. Entra hasta arriba. Antes, hace un buen tiempecito. Entonces tiene troncos y son 3 troncos. El tronco superior, medio y bajo. Y esos troncos se subdividen en una región, una división anterior y una posterior. Una respecto a la otra. No respecto a la clavícula como pudiera confundirse por la imagen. La clavícula es les voy a dar un concepto. Referencia sería en español, en inglés se dice landmark. Todo lo que sea cirugía, claro, cirugía bien hecha con orientación anatómica, le llaman landmark. Si uno va a hacer un procedimiento aquí y quiere irse a las divisiones, ¿cuál es el landmark entonces según la ilustración? La orientación, la clavícula. Uno sabe que si hace un corte de clavícula va a encontrar, justamente va a caer en la división. Así es para todo, para poner sondas, para poner catéteres centrales, para quitar un tumor, son puros landmarks. ¿Por qué se ríe? ¿Se está acordando de algo o qué? Bueno, vas a generar muchas anécdotas. Bueno, entonces, son las divisiones y no sé por qué les gusta simplificarse las cosas al cuerpo y otra vez vuelve a hacer cuerdas, dividido en lateral, posterior y medial. Posteriormente se vuelve a subdividir y deja los nervios, a partir más o menos de la axila ya, van los nervios cubital, que es el ulnar, el nervio mediano, radial y el músculo cutáneo. No vamos a entrar en detalles anatómicos de qué tienen que hacer cada uno, pero sí les adelanto que estos nervios, estos 3 principalmente, van a generar las neuropatías periféricas localizadas, cuando no son difusas o de fibra pequeña, como las que me platicaban de la diabetes. Estas neuropatías son las más comunes, principalmente la del nervio mediano. ¿Alguien sabe cómo se llama su entidad nosológica? Ese es el túnel del carpo. Hasta el túnel del carpo. O sea, aquí empieza el nervio mediano, pero el túnel del carpo es hasta acá. Está la neuropatía del cubital, que puede tener 2, a nivel del codo y a nivel de la muñeca también. Y la radial, que es más rara. La radial tiene que ver con la parte de inervación dorsal y con los músculos extensores. Ahorita no vamos a entrar en mucho detalle, porque aparte tenemos poco tiempo, pero así sería, digamos, una disección en un paciente, en un procedimiento. ¿Qué se usa para poder distinguirlos con mayor certeza? Se utilizan estimuladores. Entonces, si el paciente está dormido, pero tú con una punta puedes estimular los nervios y observas la respuesta que hagan en el resto de la extremidad y sabes de qué trata, o bien con referencias anatómicas. Aquí está la clavícula, por ejemplo, y está cortada. La imagen está un poco oblicua, esta clavícula tendría que tener esta orientación más o menos y cae sobre las divisiones, como lo muestra la imagen. Esa fotografía corresponde a este sitio. Según el círculo, pero esta es la clavícula, así que en realidad está un poquito más abajo en la fotografía. Pero bueno, así es como se observan. Si le quitan todas las letras y ligas, está un poquillo más complejo distinguirlos, pero uno se puede auxiliar de eso y de referencias. A grandes rasgos, cuando vayamos a ver plexopatías y neuropatías, volvemos a revisar las imágenes, igual que con lo de la columna. Aquí observamos las estructuras relevantes del plexo lumbosacro. Quizá a ustedes les llame la atención más este nervio, el de siempre, el que siempre anda mencionando, el nervio ciático, que se forma por varios segmentos, desde L4 a S3, es L3, S3 según otros autores. Se forma a través de la unión de varias raíces que emergen del plexo lumbosacro. Pero ese plexo lumbosacro empieza desde T12, de niveles más altos, L1. L1 hasta niveles bajos sacros. Y tenemos algunos nervios. No vamos a entrar en mucho detalle, solamente quería que observaran ustedes, que identificaran la causa de las intumescencias y la relevancia de estos plexos. El plexo braquial prácticamente es la conexión de las extremidades superiores
con la médula y el plexo, hablando desde el punto de vista del sistema nervioso periférico. Y el plexo lumbosacro, las extremidades inferiores, totalmente, incluyendo regiones pélvicas. Esta es una fotografía de un cadáver desde un sitio posterior y se observa el nervio ciático en el compartimento posterior de la pierna. Vamos a ver si, creo que tiene otra ilustración más. Aquí. Esto es importante. Esta imagen de aquí. Por un diagnóstico diferencial de las hernias de disco. Si una hernia puede comprimir una raíz propia del ciático, el L4, por ejemplo, el L5, y dar síntomas en toda la pierna. Y si ustedes ven la imagen, pudiera estar aquí una hernia de disco y justificar los síntomas, pero también más abajito, ya cuando se forma el ciático propiamente, hay un músculo, ese músculo piriforme. Este músculo clínicamente se parece mucho al síndrome radicular. En realidad se habla de que todavía aquí, pues esto ya es un tronco, pues, pero se parece mucho clínicamente. Solamente que este síndrome no se arregla operando esto, se arregla descontracturando este músculo. Y para ello hay unas maniobras específicas para el músculo del piriforme cuando está lastimando el ciático. Es muy importante desde el punto de vista clínico saber síndromes radiculares lumbares contra sus diagnósticos diferenciales. Entre ellos, uno de los más importantes es el síndrome del músculo del piriforme. Y aquí tenemos otra ilustración de una cirugía en donde se los puse pues para que vean realmente cómo se puede observar la anatomía al momento de quererla aplicar. Pues ojalá se viera así, ¿verdad? Pero no, se ve así y puede generar un poquillo de confusión. Para eso hay algunos aparatos que ayuden y lo más importante, como siempre, es la anatomía. Esta es una ilustración en donde el ciático se bifurca en su segmento tibial, en su segmento del peroneo. Esta es otra ilustración de un procedimiento de nervio periférico, un poquito invasivo. Y en este caso se ven un par de lesiones benignas, bueno, hasta que se confirme por histología, o aparentes neuromas aquí. Entonces, igual, es quizás sea un poquito más sencillo poder distinguir la anatomía, pero son disecciones amplias. No siempre tienen que ser tan amplias, de hecho. Desconozco por qué se habrá hecho tanto, pero... No hay... Es lo mismo que cualquier otro tipo de tumor. Se sale de control del ciclo celular y aparecen lesiones. También hay tumores benignos y malignos de los nervios periféricos. Si son benignos, pueden dar síntomas y de eso no pasa. Si son malignos, pueden dar metástasis y pues comprometer la sobrevida del paciente. Esto es así brevemente. Cuando veamos nervio periférico y plexopatías, lo vamos a repasar de vuelta. Esta es otra ilustración del ciático. Y finalmente, así como a modo de recordatorio, porque esto no es una ilustración anatómica, nadie puede ver eso con sus ojos, esto es un dibujo histológico. Está viendo una fibra muscular y la única intención es mostrarles en dónde se ubica la unión neuromuscular, que es un sitio anatómico de otras patologías, ¿como cuál? Como la miastenia, exactamente. Entonces, aquí lo que importa es identificar el sitio del sarcolema, que será la membrana que recubre los miocitos con sus múltiples núcleos. Estos morados son los núcleos. Justo en el sarcolema se encuentra la placa o la terminal nerviosa motriz. Y en su conjunto hace la placa neuromuscular, que sería esta en una imagen de microscopía electrónica. Esta es la hendidura sináptica
y a través de estas otras subhendiduras, digamos así, hay intercambio de iones que genera en su conjunto una contracción muscular o un relajamiento. Ese es el sitio donde se trabaja eso, y estas bolitas son muchas vesículas. Estos son marcadores para identificar el sitio de la unión neuromuscular. Igual, lo verde sería como el componente nervioso y lo rojo sería propiamente la hendidura. Solamente esta clase fue como un repaso anatómico. Vamos a ver las cuestiones ya directamente, la patología de columna más relevante, que son los síndromes radiculares, canal o conducto lumbar estrecho, conducto cervical estrecho, cómo se manifiestan, que son, y bueno, yo creo que en neurocirugía es lo que más hay, es mucho más frecuente eso que todo lo del cráneo junto, al menos en nuestro medio. Entonces es importante que reconozcan cuando menos las enfermedades más frecuentes de columna, un tanto de nervio periférico como el síndrome del carpo, el síndrome que puede aparecer con una compresión cubital, lesión de ciático, síndrome piriforme, que es más frecuente, y finalmente el síndrome miasténico o la miastenia gravis. Por lo pronto es todo. ¿Tienen alguna duda? Si no, continuamos ya en la próxima clase. Déjenme despido a sus compañeros. Nos vemos, compañeritos. Gracias, doctor. De nada. Gracias. Gracias.